¿Qué tal, amigos de Canal de Noticias? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y bienvenidos a su espacio Conversaciones. Hoy damos la bienvenida en nuestros estudios al señor Carlos Hernández, quien es presidente de la OCB, Organización Comunitaria de Viviendas Techos Duros. Señor Hernández, bienvenido a Canal de Noticias y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para acompañarnos en nuestro programa en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a esta planta televisiva, por darnos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes dentro de estas cámaras de televisión. ¿Qué es una organización comunitaria de viviendas? Bueno, la Organización Comunitaria de Vivienda o cualquier organización comunitaria de vivienda, OCB, son grupos de personas, de venezolanos que tienen la necesidad de una vivienda digna, de acuerdo a como nos ha dado en nuestra Constitución esa ordenanza, esa ley que nos da, y que... El derecho a tener una vivienda digna. El derecho a tener esa vivienda digna. Sí. Este grupo de venezolanos que hoy por hoy conforman más de 3.000 familias están dentro de esta organización y estamos ahora actualmente dentro de unos terrenos situados en la urbanización Montalbán de la ciudad de Caracas. ¿Están trabajando solo para esos terrenos o con esos terrenos? Bueno, ¿O hay otros proyectos? Sí, los techos duros tienen como esa iniciativa con ese terreno, pero hay otros proyectos a futuros y muy cercanos donde le vamos a dar oportunidad también a otras familias venezolanas, ya que la organización ha traído como tal un buen auge, tiene una muy buena proyección dentro de lo que es el nivel de todas esas OCB. Inclusive creo que Techos Duros, no porque sea la organización que yo presido, pero creo que es una o la más fuerte de la ciudad de Caracas. Ustedes tienen ese terreno en Montalbán, me dijo, ¿no? Sí, correcto. Ese terreno es propiedad privada, lo adquieren las personas que quieran construir vivienda, se lo adquieren al Ejecutivo. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso, más que todo en los Techos Duros, nació con una iniciativa de rescatar terrenos propiedad de mi familia. Mi familia, mi padre, en el año de 1948 compró una propiedad dentro de la ciudad de Caracas, más que todo hacia la parte del oeste. Esta propiedad, claro, anteriormente para esa época, en el año 1948 no existían las coordenadas UTM ni las satelitales, que son las que te indican ahora exactamente dónde comienza y dónde termina una propiedad. Entonces papá compró y en el año de 1953-54 fue preso por la Seguridad Nacional. Marcos Pérez Jiménez lo mantuvo preso bajo amenaza de muerte y con la condición de que le trasladara unos terrenos en la ciudad de Catia. Exactamente en el sector de Ciudad Tablita, en Catia, porque Pérez Jiménez tenía un proyecto para esa época con los militares que él tenía y quería construirle unos bloques. ¿Y le quitaron los terrenos a su papá? Mi padre sí tuvo un juicio con el Estado y fue uno, creo que si no el único uno de los juicios que le ganó la ciudadanía a Marcos Pérez Jiménez para esa época. Hubo 2 sentencias del Tribunal Supremo. Ahora, ¿en esos terrenos es donde ustedes van a construir ahora? Exacto, porque nosotros no sabíamos, pero la muerte de mi mamá en el año 2003, después que dejó, mi papá se fue muy decepcionado de esta situación que le había pasado, se separó de mi mamá y dejó esos títulos de propiedad y claro, cuando ella muere en el año 2003, nosotros leyendo los documentos que tenía ella, que los tenía guardaditos en una caja ahí, nos dimos cuenta que éramos propietarios de una gran extensión de terreno en Montalbán al oeste de Caracas. Eso nos dimos cuenta. Y allí comienzan ustedes a tratar de recuperarlo. Ahora, ¿recuperaron esos terrenos ustedes? Sí, los tenía un instituto llamado Instituto Cuán, un instituto universitario. Anteriormente existía también ahí lo alquilaban. Pero yendo a lo que es el tema nuestro, ustedes recuperan esos terrenos y allí van a construir. Correcto. Un desarrollo habitacional. Sí. Pero como, claro, había una dualidad de propietarios, porque hay títulos montados.
porque ese fue el problema. De ahí se inicia, cuando existía eso solamente... existe mucho. Sí, existe mucho. Existe mucho. Pero eso existe a raíz de que crearon el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto circuito de registro, porque para la época existía uno solo, que era el primer circuito, que era el registro claro, y matriz. el resto lo podían ir registrando en los otros circuitos y quedaban como registros originales, si se quiere. Correcto. Cuando vino esa desviación de toda esa de centenares de terrenos a esos circuitos, cometieron el error, bajo actos de viveza y de estafa y de cosas que montaron ahí, violaban los títulos matrices que estaban en el primer circuito y no coordinaban, pues, porque los circuitos de registro son cuerpos colegiados que tienen que trabajar conjuntos. Claro, de forma mancomunada. Ahora, ya ustedes tienen el terreno. Las personas que quieren, ¿ustedes le están vendiendo ese terreno y le están ayudando a los créditos para construir vivienda o ustedes van a construir las viviendas? Claro, nosotros en principio estos terrenos, la idea era a darlos a un costo muy por debajo, por decirle algo, pues el terreno de la antigua DICIC estaba cotizado en unos 30.000 millones de bolívares. Y actualmente nosotros tenemos ese terreno a unos 6.000 millones, o sea que hay unos 24.000 millones de bolívares menos del costo para poder obtener y bajar el costo de la vivienda. Pero ustedes se lo están vendiendo a las personas que van a construir allí, que están dentro de la OCB. No necesariamente, porque entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es que afortunadamente esos terrenos cayeron dentro del Plan Villanueva, que es un plan que anunció el presidente de la República el año pasado, y el cual muchísimos venezolanos pues lo conocen. Estos terrenos, a pesar de todas esas situaciones, y para quitarnos ese problema de la doble titularidad o triple que existía, solicitamos una expropiación a la alcaldía mayor, al alcalde Juan Barreto, y los terrenos fueron expropiados y los tenemos en custodia para comenzar el proyecto de vivienda ahora. Vamos a hacer un corte y el regreso sí me va a contar ya cómo es ese proceso de vivienda, cómo tiene el común del venezolano acceso a esa construcción de vivienda y cómo son los planes a futuro que tienen ustedes como organización comunitaria de vivienda, organización que se llama Techos Duros. Vamos entonces a un corte, unos interesantes mensajes. Y en breve estamos de vuelta hoy conversando con el señor Carlos Hernández, presidente de Techos Duros.